Y hola a todos, queridos seguidores. Bienvenidos a nuestro canal. Hoy venimos con algo muy especial para todos ustedes, especialmente para aquellos que siguen de cerca la vida de uno de los actores más reconocidos de la televisión turca, Can Yaman. En este video, exploraremos las últimas novedades sobre su vida personal y profesional que están causando revuelo entre sus seguidores. Como muchos ya sabrán, Can Yaman es un actor turco que ha conquistado no solo a su país natal, sino que ha logrado un éxito rotundo en Europa, sobre todo en Italia. Sin embargo, en las últimas semanas, ha dejado a sus seguidores sorprendidos por unas declaraciones que han dado mucho de qué hablar. En una reciente entrevista, Can Yaman sorprendió a todos cuando dijo, "Ya no sueño con el futuro". Estas palabras dejaron a todos preguntándose qué significa realmente este comentario y si revela algo más profundo sobre su estado emocional y sus pensamientos acerca de la vida. Antes de adentrarnos en todos los detalles y analizar lo que realmente podría estar pasando en la vida de Can Yaman, les recordamos que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. Activen las notificaciones para no perderse ninguno de nuestros videos y, si les gusta este contenido, no duden en compartirlo con sus seres queridos. También pueden apoyarnos aún más haciendo clic en el botón unirse. Además, sus comentarios son muy importantes para nosotros, así que no olviden dejarlos abajo y compartir sus opiniones sobre lo que piensan acerca de las últimas declaraciones de Can Yaman. Los estaremos leyendo y respondiendo con mucho gusto. Ahora, pasemos a lo que todos estaban esperando. ¿Por qué Can Yaman, un hombre exitoso, guapo y lleno de talento, ha dicho que ya no sueña con el futuro? Como mencionamos antes, Can Yaman se ha convertido en una figura internacional, especialmente en Italia, donde su fama se ha disparado gracias a sus papeles en diversas series y proyectos. Su capacidad para atraer a una audiencia masiva no solo se debe a su gran talento como actor, sino también a su presencia y magnetismo tanto en la pantalla como fuera de ella. Sin embargo, estas últimas palabras nos hacen cuestionar si detrás de esta fama tan arrolladora hay algo más que lo ha hecho replantearse su visión del futuro. A lo largo de su carrera, hemos visto a Can Yaman como una persona llena de energía, ambición y entusiasmo por el trabajo. De hecho, ha sido una de las figuras más destacadas de la televisión turca en la última década. Pero algo ha cambiado. En la entrevista, habló sobre cómo en los últimos años su vida ha dado un giro radical y cómo, en su búsqueda constante de éxito, ha llegado a una reflexión importante: he llegado a muchos puntos en mi carrera. Pero esto no siempre me satisface. Estas palabras sorprendieron a muchos de sus seguidores, ya que estaban acostumbrados a ver a un Can Yaman lleno de energía y de metas claras. Pero esta vez, en lugar de hablar de proyectos futuros con entusiasmo, habló con un tono melancólico, lo que ha generado diversas especulaciones. ¿Qué ha llevado a Can Yaman a sentir este vacío, este cansancio que parece haber invadido su vida a pesar de tener todo lo que muchos desearían tener? A lo largo de los años, su carrera se ha desarrollado de manera exponencial, pero como él mismo mencionó, la satisfacción que antes encontraba en alcanzar sus sueños parece haber perdido su significado. En el pasado tenía grandes sueños para el futuro, pero con el tiempo me di cuenta de que estaban vacíos. Ahora me concentro solo en el hoy, afirmó. Estas palabras dejaron una marca importante en sus seguidores, quienes se cuestionaron si su actitud ante la vida había cambiado debido a una crisis personal o si, por el contrario, estaba adoptando una nueva filosofía de vida. Es curioso pensar que alguien con tanto éxito, reconocimiento y millones de fans podría llegar a una conclusión tan radical. Pero es que, tal vez, esta declaración refleja el cansancio de vivir bajo una presión constante, tanto en su carrera profesional como en su vida personal. La vida de una estrella de su calibre no es tan sencilla como parece, y la constante exposición mediática y la expectativa de sus fans pueden tener un impacto profundo en la psique de cualquier persona. Can Yaman, en su entrevista, también dejó entrever que la vida que lleva en público no es tan fácil como la gente podría pensar. A pesar de que muchos lo ven como un modelo a seguir, él mismo confesó: cada momento de mi vida lo vivo a plena vista.
A veces me siento como un personaje de película, pero esto no es real. Estas palabras evidencian la lucha interna que enfrenta, como una persona que constantemente tiene que ajustarse a las expectativas ajenas mientras trata de encontrar su propia felicidad. ¿Es posible que Can Yaman haya dejado de soñar con el futuro debido a la presión de tener que cumplir con las expectativas de su entorno? Tal vez esta sobrecarga emocional le haya llevado a adoptar una filosofía de vida más centrada en vivir el presente y aceptar las cosas tal y como son. Quizás esta sea su manera de encontrar algo de paz en medio de la tormenta mediática en la que se encuentra atrapado. Otra de las declaraciones que más llamó la atención de sus seguidores fue cuando dijo: "Todo el mundo espera algo de mí. Encontrarme entre estas expectativas a veces se vuelve imposible". Esta frase revela mucho más que una simple queja, refleja una profunda frustración por la imposibilidad de complacer a todos, un sentimiento que muchos de nosotros, en diferentes circunstancias, podemos comprender. Can Yaman, como figura pública, está expuesto constantemente a las críticas y las expectativas de los demás, lo que puede ser muy desgastante a nivel emocional. A lo largo de la entrevista, Can Yaman dejó claro que está experimentando un cambio interno. ¿Es este el final de una era en su vida profesional y personal? ¿Podría estar preparando a sus seguidores para un nuevo camino, una nueva etapa en su carrera? Quizás su reflexión sobre el futuro sea solo una parte de una evolución más profunda en su forma de ver la vida y su papel en ella. ¿Es este el momento en el que Can Yaman decide dar un giro a su carrera y adoptar un estilo de vida más tranquilo y privado? La respuesta a estas preguntas solo la sabrá él mismo, pero sus seguidores sin duda estarán atentos a cualquier movimiento que haga en el futuro. Al final de la entrevista, Can Yaman cerró con una reflexión que resumió todo lo que había compartido: "Aprendí a aceptar la vida tal como es. Ahora solo busco la paz". Estas palabras marcan un punto de inflexión, una transformación emocional y psicológica que está viviendo. Aunque este cambio de perspectiva pueda sorprender a sus fans, también demuestra la madurez que ha alcanzado a lo largo de los años. La paz interna, según él, es ahora su mayor prioridad, y eso es algo que todos deberíamos aprender a valorar más. ¿Qué opinan ustedes, queridos seguidores? ¿Creen que Can Yaman está pasando por un periodo de transformación profunda? ¿O es solo un estado temporal de cansancio y estrés por la sobreexposición mediática? Les invitamos a compartir sus pensamientos en los comentarios y seguir debatiendo sobre este tema tan interesante. Con esto, llegamos al final de nuestro video de hoy. Esperamos que les haya gustado y que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. No olviden suscribirse a nuestro canal, darle me gusta al video, compartirlo con sus amigos y activar las notificaciones para no perderse los próximos videos. Nos vemos en el siguiente video. Cuídense mucho y hasta pronto.